Muy buenas noches a todos, bienvenidos como siempre a esta linda, hermosa y gran familia que tenemos en este grupo Urantia desde el Amor. Hoy me dirijo a este gran Padre Universal y también a nuestro Padre Micael de Nevadón en nombre de cada uno de los integrantes que estamos aquí en este grupo para agradecerle de que nos permita reunirnos, para aprender cada minuto más y más acerca de toda esta revelación, sobre todo lo que nos están informando y nos están diciendo. Agradecer que nuestras mentes se abran, estén despiertas y abiertas a esta enseñanza. Agradecer por cada uno de los integrantes que estamos con salud y también pedirte, Padre, por aquellos que no gozan de tan buena salud, que puedan estar en sus mejores condiciones para que nos puedan acompañar dentro de este grupo. También quiero agradecerle infinitamente a todos los ponentes que han estado acá. En este momento a Javier Martínez, que no sabe decir que no, siempre, Padre, está dispuesto a ti para llegar a esta familia y darnos su conocimiento y participarnos de todo aquello que él sabe. A Marcelino Ramírez, que desde que empezó este grupo nos acompaña sin faltar, él siempre está allí presente. Por cada uno de los integrantes, vuelvo y repito que están acá, mil y mil gracias por acompañarnos. Entre más estemos, más hacemos un edificio, unos cimientos para poder luego hablar de esto que aprendemos, hablárselo a los demás. Padre lindo, gracias y te ofrecemos estas 2 horas que van con todo nuestro amor para ti. Y hoy en especial a José, el papá de Jesús de Nazaret. Gracias y adelante. Amén, Angelita, gracias a ti. Javier, El es todo. adelante no sabía a qué significaba. A ver si había alguna cosa por el medio. Bueno, antes de compartir, os quiero dar las gracias a todos vosotros. Darle las gracias en especial a Ángela por la invitación que me ha hecho para participar este ratito con vosotros. Para mí realmente es un orgullo, pero un orgullo personal el poder trabajar con vosotros. Es una auténtica satisfacción, ya os lo digo de antemano. Y gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Así que vamos a compartir el documento que vamos a ver. Bueno, el documento no, un trabajito que se ha hecho sobre. Inicialmente se llamaba, lo voy a compartir, vamos a compartirlo, perdón. Aquí lo tengo. Ángela, confírmame que se ve. Perfecto, se ve Vale, la vale. ilustración de José, padre de Josué, ven José. Bueno, vamos a ver, esta presentación, ya os adelanto que os va a encantar. Os va a encantar porque es que la figura de José es una figura que realmente queda eclipsada por la luz que emite Jesús. Claro, es que es tan potente el mensaje de Jesús en toda su vida, que el mensaje de la vida de José, pues realmente queda a otro nivel, pero es poderosísimo. Y de hecho es un modelo del padre, que lo vais viendo, lo vais a ir comprobando a lo largo de la presentación, que es una figura realmente maravillosa, igual que la figura de María, como mujer, como la madre de Jesús. Pero créanme que José, a mí, cuando lo estudié con profundidad, realmente es que me cautivó esa persona. Me encantaría poderlo conocer y charlar con él. Entonces, una pequeña introducción de los temas que vamos a hablar. Porque claro, vamos a hablar de muchas cosas. Muchas están relacionadas con Jesús y muchas están relacionadas también con María, porque José era el padre de María, lógicamente, a nadie se le escapa. Bien, entonces los temas que vamos a considerar son los siguientes. Vamos a hablar de los conceptos religiosos en la época de José, que eso es importante. Digamos, analizar cuál era el entorno social y político que él convivió, cuál era la situación social y y qué clases sociales existían en aquel momento, qué tradiciones existían sobre el casamiento, quiénes fueron los ancestros de José, cuáles eran las creencias religiosas de José. Vamos a hablar un poco de la familia de José y María a lo largo de toda su evolución, qué hijos tuvieron, quiénes fueron, y vamos a hacer un desarrollo de toda la vida de José hasta la muerte de él. Vamos a llegar al final a unas pequeñas conclusiones,
unas globales y otras particulares, y me gustaría hacer finalmente una transparencia sobre las reflexiones sobre la figura de José como el padre de Jesús. Eso es un poco un índice introductorio para que sepamos de qué vamos a hablar. Muchos temas lo voy a leer para no distorsionar. Yo iré añadiendo, digamos, la interpretación o clarificación sobre algunos conceptos, pero siempre voy a partir de la documentación escrita en el libro Urantia, lógico. Utilizo la versión del 2009 en español. Dice que sería casi imposible explicar plenamente las numerosas razones que llevaron a elegir Palestina como país para la donación de Miguel y en especial por qué exactamente se escogió a la familia de José y María como marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Ya sabéis dónde está Palestina. Desgraciadamente sabemos muy bien dónde está Palestina, con la actual guerra que existe entre Israel y Palestina. Nos dicen igualmente, dice que de todas las parejas que vivían en Palestina, en la época para la que se había proyectado la adoración de Miguel, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y de dotaciones de personalidad superiores a la media. El plan de Miguel era aparecer en la tierra como un hombre ordinario, para que la gente común pudiera comprenderlo y recibirlo. Por eso Gabriel eligió a unas personas como José y María para ser los padres de la adoración. Entonces yo realmente hago una pequeña reflexión y es que realmente algo muy especial debieron de observar la comisión de selección para seleccionar a nivel potencial, porque aún no era a nivel potencial nada más, no sabemos cómo se iban a comportar, a esta pareja de humanos. Y María y José eran dos personas libres, con capacidad volitiva, y podían haber aceptado o no aceptado el mensaje ese, o haberlo desarrollado de una forma diferente. Luego, a nivel potencial, tenía unas características que ellos ya la evaluaron desde el primer momento. Vamos a hablar un poco cómo se seleccionó la familia de Jesús. Dice que después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos aislados, acordaros que nosotros somos uno de los mundos de los 37 mundos aislados, preparados por los Melquisedec con el asesoramiento de Gabriel, Miguel escogió finalmente Urantia como planeta para efectuar su última data. Dice, cuando Miguel aprobó esta decisión, Miguel la aprobó, cuando aprobó esta decisión, Gabriel nombró y envió a Urantia a la comisión familiar de los 12 escogida entre las órdenes más elevadas de personalidades del universo. Fíjate que esa comisión importante, esa comisión familiar, de las órdenes más elevadas del universo. Dice, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Cuando esta comisión finalizó su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe que designaba a 3 posibles parejas. Y en opinión de la comisión eran igualmente favorables, como familias de donación para la encarnación que Miguel tenía en proyecto. Es decir, que inicialmente esta comisión de familia, de ser realmente de órdenes muy elevados, eligieron a 3 familias, seguramente a 3 parejas. Y curiosamente, pues le tocó a la pareja de, de María y José. Dice que después de cada una de sus donaciones, un hijo creador se dirige a la derecha del padre para conseguir allí que el padre acepte su donación. Me llama la atención este tema porque a veces es decir, él va a pedirle permiso al padre para que le permita hacer esta donación que era, en este caso, era la última suya, para que acepte su donación y para recibir instrucciones con miras al episodio siguiente de servicio universal. Dice, después de la séptima y última donación, un hijo creador recibe del Padre Universal la autoridad y la jurisdicción suprema sobre su universo. Y aquí yo me hago siempre muchas preguntas sobre los textos que estamos leyendo. Y es la primera, voy a hacer 3 preguntitas, nada más. Una que me hago es que el Padre Paradisíaco aceptó y conocía qué pareja sería seleccionada. Vamos a ver, el Padre es omnisciente. Jesús no lo perdón, Miguel de Nevadón no lo sabría y de hecho seleccionaron. Pero yo tengo la absoluta certeza de que el Padre Celestial lo sabe todo. Al Padre Celestial nada le pilla de improviso. Igualmente el Padre Celestial conocía la muerte prematura de José, que ya lo veremos a lo largo de esta presentación. Igualmente el Padre Paradisiaco conocía la muerte ignominiosa de Jesús. ¿Conoció realmente Miguel cómo se desarrollaría su existencia en Urantia? Él no lo sabía seguramente. Miguel no lo sabía, pero el Padre sí.
Y no olvidemos que el Padre paradisíaco es omnisciente, omnipotente y omnisapiente, por si alguien tiene la menor duda. Bien, estamos todavía seleccionando a la familia de Jesús. Aún no hemos entrado en quiénes son esos miembros, pero fijaros lo que nos dice lo revelado. Dice que después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos aislados, preparado por los Melquisedec con el asesoramiento de Graviel, Miguel escogió finalmente Urantia como planeta para efectuar su última donación. Luego fue Miguel el que le seleccionó Urantia, no la comisión. La comisión presentará una terna, pero fue Miguel el que decidió que Urantia, nuestro planeta Tierra, fuera el elegido. Cuando Miguel aprobó esta decisión, Graviel nombró y envió a Urantia la comisión familiar de los 12 escogidos entre las órdenes más elevadas de personalidad del universo. Vaya, esto es que lo acabo de leer, perdonad, me voy a saltar, es que he repetido la transparencia sin darme cuenta. Dice que, a ver, un momentito que estoy yendo para atrás. Bien, pues entonces directamente ya, una vez que ya hemos visto cómo se gestó digamos, la selección de esa pareja, vamos a centrarnos un poco más en esa pareja. Y entonces nos dice, vamos a hablar de José, que era uno de los miembros de esa pareja, José y María, como bien sabéis. Dice José, el padre humano de Jesús, Josué ben José, era un hebreo entre los hebreos, aunque poseía muchos rasgos raciales no judíos que de vez en cuando se habían añadido a su árbol genealógico a través de las líneas femeninas de sus progenitores. Dice que los antepasados del padre de Jesús se remontaban a los tiempos de Abraham y por medio de este venerable patriarca a linajes más antiguos que llegaban hasta los sumerios y los noditas y a través de las tribus meridionales del antiguo hombre azul hasta Andón y Fonta. David y Salomón no eran antecedentes en línea directa de José, lógicamente, cuyo linaje tampoco se remontaba directamente hasta Adán. Nos dicen que los ascendentes próximos de José eran artesanos, sus padres. Eran constructores, carpinteros, albañiles y herreros. Eran gente del pueblo, trabajadores. El mismo José era carpintero y más tarde fue contratista. Dice que su familia pertenecía a una larga e ilustre línea de notables del pueblo, realzada de vez en cuando por la aparición de personalidades excepcionales que se habían distinguido en el ámbito de la evolución de la religión. Bien, fijaros que la línea ascendente de los ascendentes de José era que era muy curiosa. Fijaros en este detalle. Dice que José no descendía del linaje del rey David. María, su mujer, tenía más antepasados que José en la rama de David. Dice, es verdad que José fue a Belén, la ciudad de David, para registrarse en el censo romano, pero esto se debió al hecho de que 6 generaciones antes, el antepasado paterno de José de aquella generación, como era huérfano, luego José era huérfano. Había sido adoptado por un tal Zadok, que era descendiente directo de David. Por eso José también contaba como perteneciente a la casa de David. Es decir, fijaros que no había línea ascendente del linaje de David, sino que tuvo un padre adoptivo que fue el que lo adoptó. ¿Mm? Y este Zadok, que fue el padre adoptivo, realmente tenía un alto cargo, era un sumo sacerdote del rey Salomón. Estoy buscando información por otro sitio, sale el cargo que tenía. Bueno, ya veréis que José, además, tenía 8 hermanos. Dice que de las 3 parejas, seguimos un poco con el inicio, de las 3 parejas designadas, Gabriel escogió personalmente a José y María. Posteriormente se apareció en persona a María y le dio la grata noticia de que había sido elegida para ser la madre terrestre del niño de la donación. Os recuerdo que en este momento el Espíritu de la verdad aún no había sido derramado sobre la humanidad. Es decir, que el Espíritu de la verdad no tenía, al no haber sido derramado, no podía interactuar en la mente ni de María ni de José. Vamos a hablar un poco de José, el temperamento de José. Dice que José era un hombre de modales dulces, extremadamente escrupuloso y fiel en todos los aspectos a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo. Dice que hablaba poco, pero pensaba mucho. La penosa condición del pueblo judío entristecía mucho a José. Dice que en su juventud, conviviendo con sus 8 hermanos y hermanas, 8 hermanos y hermanas tenía, había sido más alegre,
pero durante los primeros años de su vida matrimonial, durante la infancia de Jesús, sufrió periodos de ligero desaliento espiritual. Es decir, que los primeros años, cuando Jesús era un niño pequeño, José tuvo bastantes depresiones, por lo que nos dice el libro de Dante. Dice, estas manifestaciones temperamentales se atenuaron considerablemente poco antes de su muerte. Si fueron poco antes de su muerte, es decir, que fue un hombre, si desde el principio ya era depresivo y hasta poco antes de su muerte siguió siendo depresivo, la conclusión es que debía ser un hombre bastante depresivo, por pura lógica. Y bueno, recordaros que tuvo 8 entre hermanos y hermanas. Dice que Jesús poseía de José su estricta educación en los usos de las ceremonias judías y su conocimiento excepcional de las escrituras hebreas. Y que todo el conocimiento profundo las partes de la Biblia que entonces se leían, porque no tenían el cómputo como tenemos ahora mismo, toda la Biblia, todo lo que se leía, pues bueno, pues de alguna forma le vino a través de la formación que le dio su padre. ¿Y qué concepto tenía José sobre el Mesías? Eso es importante saberlo. Dice que la mayor parte de la familia de José se hizo creyente en las enseñanzas de Jesús. Es decir, la de José se hicieron creyentes, más a posteriori. Dice, pero muy pocos miembros de la familia de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo. Y la familia de María se apartó bastante de las creencias de Jesús en su tiempo. Dice, José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, por lo que estaban esperando los judíos en su tiempo, al Mesías esperado. Dice, pero María y su familia, y sobre todo su padre, mantenían la idea de un Mesías como liberador, temporal y gobernante político. Es decir, que ese Mesías esperado no era un ser religioso, no era un ser espiritual. Lo que esperaban era realmente un militar, un político y alguien que uniera a todo el pueblo judío. Eso es lo que esperaban. Entonces, el concepto de José era un concepto espiritual del Mesías esperado, mientras que el de María era un concepto de un Mesías como libertador temporal y un gobernante político. Es que ese tema es importante para que veáis la dicotomía, el concepto que tenía tanto José como María. Por eso luego tuvieron tantos problemas, sobre todo María. ¿Cómo eran físicamente José y María? Dice que las familias de José y María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían una educación que estaba muy por encima del promedio de su época y de su posición social. No obstante, tenemos que rememorarnos el conocimiento de cómo estaba el conocimiento de la naturaleza, de la ciencia y de muchas cosas hace más de 2000 años. Él era un pensador. Básicamente, José era un pensador. Y José tiene un aspecto que José era moreno con los ojos negros. Lógico. De ese lugar, pues seguramente parecido a cualquier palestino de los que nos podamos encontrar por la calle. Dice, si José hubiera vivido, se habría convertido sin duda alguna en un firme creyente en la misión divina de su hijo mayor. Fíjate qué comentario tan bonito hacen los reveladores sobre José. Bien, pero vamos a ver, ¿cuál era la situación política, religiosa y social en los tiempos de Jesús? Vamos a irnos 2000 años antes. Fijaros, había una situación política, había una situación religiosa y había una situación social. Políticamente, ¿cómo funcionaba la cosa? Dice que el poder político estaba en manos del gobierno romano y reyes judíos vasallos. El poder judío estaba a cargo del Sanedrín o Asamblea Suprema y nada más. ¿Cuál era la situación religiosa? Bueno, porque las creencias básicas eran, existe un solo Dios, santo y providente, un pueblo elegido y una ley que expresaba la voluntad de Dios. Esa era la situación religiosa. ¿Y cuál era la situación social? Compleja. Dice que la clase dirigente estaba integrada por el sumo sacerdote, los saduceos, los sacerdotes, los escribas y fariseos. Y luego realmente estaba el pueblo y todos los marginados. Eso era la situación que se encontraba. ¿Y cuál era el concepto? Porque todo esto es importante que entendamos qué esperaba el pueblo judío para entender qué es lo que pasó con José y con María para aceptar algo que no se lo podían imaginar. Y el concepto del Mesías esperado era el siguiente: dice que los judíos poseían diversas ideas sobre el libertador esperado, y cada una de estas diferentes escuelas de enseñanza mesiánica podían citar pasajes de las escrituras hebreas como prueba de sus argumentos. De manera general, los judíos consideraban
que su historia nacional empezaba con Abraham y culminaría con el Mesías y la nueva era del reino de Dios. En los siglos anteriores habían concebido a este libertador como el siervo de Dios, luego como el Hijo del Hombre, mientras que más recientemente algunos incluso habían llegado a referirse al Mesías como el Hijo de Dios. Pero sin importar que le llamaran la semilla de Abraham o el hijo de David, todos estaban de acuerdo en que tenían que ser el Mesías, el ungido. Básicamente tenía que ser el Mesías, el ungido, que es lo que esperaba, un militar, un político y alguien que agrupara a todo el pueblo judío. Así pues, el concepto evolucionó desde siervo del Señor a hijo de David y de hijo del hombre a hijo de Dios. Eso es un poco para que conozcáis un poco. Entonces, eh, esto que está en otro color, que no está en rojo, son aportaciones sacadas de otros documentos. Fijaros que, ¿cuál era la creencia en tiempo de Jesús? Dice que José creía en Yahvé, su Dios, es lo que creía, en Abraham y sus profetas. Su mayor esperanza era la llegada del Mesías, el libertador. Incluso la mayoría de sus apóstoles y seguidores creyeron que Jesús era el Mesías hasta el mismo día de su muerte. Es comprensible que José no abandonase la idea de que Jesús sería el Mesías, debido a la común creencia del pueblo y a la errónea interpretación de la anunciación de María y a su sueño excepcional. Bien, dice que a finales del mes de junio del año 8 antes de Jesucristo, unos 3 meses después de que se casaran José y María, Gabriel se apareció a Isabel un día al mediodía, de la misma forma que más tarde lo hizo conocer su presencia a María. Dice, Gabriel se apareció a María hacia mediados de noviembre del año 8 antes de Jesucristo, mientras ella estaba trabajando en su casa de Nazaret. Bien, dejo el documento, no lo voy a leer entero para no alargar mucho, pero fijaros lo que dice sobre la anunciación de María. Dice que cierta tarde, al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel se apareció a María al lado de una mesa baja de piedra. Después de que ella recobrase la serenidad, le dijo, no lo leo, tenéis el documento, pero lo importante que quiero resaltar es lo que le dijo, y es que dice, no dudes de mi palabra, María, pues este hogar ha sido elegido como morada humana del Hijo del Destino. Le dijo que iba a ser el Hijo del Destino, nunca le dijo que iba a ser el Mesías. Esto es importante. Porque María interpretó otra cosa. Y de hecho ha habido muchas tergiversaciones, sobre todo en el Antiguo Testamento. Dicen que muchos textos del Antiguo Testamento fueron tergiversados para que aparecieran cuadrar con algunos episodios de la vida terrestre del Maestro. Jesús mismo negó una vez públicamente toda conexión con la casa real de David. Incluso el pasaje de una joven dará a luz a un hijo se cambió en una virgen dará a luz a un hijo. Lo mismo sucedió con las numerosas genealogías de José y María que se compusieron después de la carrera de Miguel en la tierra. Porque ahí es un poco donde viene la confusión. Y si no, la anunciación de Gabriel a María tuvo lugar al día siguiente de la concepción de Jesús. Fijaros en este hecho tan importante. Es decir, Gabriel le anuncia a María el gran mensaje, pero al día siguiente de que ella hubiera concebido a Jesús. Lo normal sería, digo yo, que antes le pidiera permiso, ella dijera que sí y después se produjese la concepción. No, el orden es el que nos dicen los reveladores. Dice, y fue único acontecimiento de naturaleza sobrenatural que se produjo en toda su experiencia de gestar y dar a luz al hijo de la promesa. Entonces, está claro que a María se le anuncia un mandato de la deidad. Yo entiendo que María aceptó el mandato a través de una maternidad deseada. Era el primer hijo, encima le dicen que va a ser un varón, pues encantado. Pero fijaros el orden. Se le anuncia después de que ella ha concebido. Es un hecho realmente llamativo. Aquí no sé por qué se me va atrás. Entonces, yo aquí me hago las siguientes preguntas. ¿Dónde queda el libre albedrío de María y José? Bueno, tampoco quiero abrir una polémica sobre ese tema, pero la realidad es que es así como sucedió. ¿Y dónde se narra la aceptación de María y José? Es verdad que se narra a posteriori, cuando ella asume que efectivamente acepta, pero lo acepta ella. Pero José le costó muchísimo trabajo aceptar. María aceptó, admitió el mandato a través de la maternidad deseada, pero José asumió la concepción de María por el amor que le profesaba y el sueño que posteriormente le aclaró sus dudas. Pero realmente José lo pasó muy mal en ese momento.
Vamos a hablar un poco sobre las dudas de José, porque claro, María le llega un momento que le dice que se le ha aparecido un ángel y que va a ser madre del Mesías. Pues lógicamente, ¿qué os podéis pensar que pasó por la cabeza de José? Pues esta mujer o ha bebido algo inapropiado o ha fumado algo inapropiado o se me está volviendo loca, porque ya me dirás tú a mí, es que lo primero que puede pensar es algo como eso, es muy humano y muy natural. Dice, pero claro, al final Gravier se da cuenta de este hecho humano y tiene que resolverlo de alguna forma. Y entonces lo que hace es que cuando José escuchó toda la historia y aunque confió plenamente en María, se quedó muy preocupado y perdió el sueño durante varias noches. No me extraña. Imagínate. Primero José tuvo dudas sobre la visita de Gravier o de eso. Luego, cuando se persuadió casi por completo de que María había oído realmente la voz y había contemplado la forma del mensaje divino, se torturó la mente preguntándose cómo podían suceder tales cosas. Pues poneros en la piel de José y podéis entender que estando prácticamente recién casados, pues te viene tu mujer y te dice que ha tenido una visión, que se le ha aparecido un ángel y que va a concebir un hijo. Pues ¿qué queréis que os diga? Como ser humano. Él realmente se preguntaba cómo era posible que un descendiente de seres humanos pudiera ser un hijo del destino divino. Dice José no pudo conciliar estas ideas contradictorias hasta que después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías. Padres del Mesías. La palabra Mesías empieza a aparecer permanentemente, aunque los judíos casi no tenían el concepto de que el liberador esperado tuviera que ser de naturaleza divina. Bien, es importante que leamos el sueño de José, que es lo que le dice el ángel. Dice, en este sueño se le apareció un brillante maestro celestial que le dijo entre otras cosas. Es decir, se dice que entre otras cosas significa que además de esto que voy a leer, le dijo más cosas. Lo que pasa es que las otras más cosas, los reveladores no nos lo han querido decir. Pero me supongo, como ser humano, que intentarían tranquilizarlo como ser humano. Y luego, lo que sí nos transcriben ellos es lo que voy a leer a continuación. Y es lo siguiente, dice, José, aparezco ante ti por orden de aquel que ahora reina en las alturas. He recibido el mandato de informarte acerca del hijo que María va a tener y que llegará a ser una gran luz en el mundo. En él estará la vida y su vida se convertirá en la luz de la humanidad. Vendrá primero hacia su propio pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Yo me pregunto, ¿y por qué le dice ya Gabriel que no lo van a recibir? Algo tendría que saber Gabriel, porque si no, lo normal es que no hiciera una presuposición de este tipo. Dice, pero a todos los que lo reciban, le revelará que son hijos de Dios. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar nunca más de la historia que María sobre la visita de Gabriel, ni de la promesa de que el niño por nacer sería un mensajero divino para él. Bien, ¿cómo se produjo la formación de Jesús? Porque claro, a Jesús lo formaron. ¿Y quién fue el que lo formó? Entonces no había esos colegios como tenemos ahora, universidades y tal, sino que era la propia familia la que realmente lo formaban a los hijos. Dice que Jesús poseía de José su estricta educación en los usos de las ceremonias judías y su conocimiento excepcional de la escritura hebrea. Es decir, todo lo que Jesús recibió a nivel intelectual vino de su padre José. Dice, y de María obtuvo un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. Creo que María era como más abierta, era más griega, y José era mucho más judío, mucho más metódico. Dice que las familias de José y María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían una educación que estaba muy por encima del promedio de su época y de su posición social. Él era pensador, ella sabía planificar, era experta en adaptarse y práctica en la ejecución de las tareas. Tanto José como María eran buenos educadores y se preocuparon por que sus hijos estuvieran bien instruidos en los conocimientos de su tiempo. Ya partimos de la idea de que una figura de un padre y una madre que realmente se preocupa de la formación y de la educación de sus hijos. Una labor importantísima en el seno de la familia. Bien, os voy a leer un poquito cómo funcionaba el matrimonio judío en aquella época.
porque es importante para saber lo que va pasando, lo que va a pasar a posteriori. Dice que según la tradición judía en aquel momento, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y los 24 años, mientras que las jóvenes mujeres a partir de los 12 años eran consideradas doncellas, naraj. A partir de esa edad podían desposarse. Prácticamente a partir, en el momento que ya yo considero que tenían la regla, pues prácticamente ya eran mujeres de pleno derecho y realmente a partir de ese momento se podían casar. Dice que el matrimonio judío tenía dos momentos, el desposorio y matrimonio propiamente dicho. El primero era celebrado en la casa de la novia y tenía consigo acuerdos y obligaciones. Hay acuerdos, te paso tantas vacas, tú me das tantas ovejas, quién le pone la casa, quién deja de... Ya sabéis. Y aunque la vida en común era posterior. Dice, si la novia no había estado casada antes, se esperaba un año después del depositorio para llegar a la segunda parte, el matrimonio propiamente dicho, porque el novio llevaba solamente a la novia desde la casa de sus padres a la de él. Información de Wikipedia, pero es clarificadora. Bien, llega un momento que José y María pues se conocen y se casan. Pero vamos a ver cómo ocurre el tema, porque fue de una forma muy graciosa. Fijaros que dicen los reveladores. Y cuando José era joven, fue contratado por el padre de María para construir un anexo a su casa. Una habitacióncita más, seguramente. En el transcurso de una comida al mediodía, María llevó a José un vaso de agua. Y fue en ese momento cuando empezó realmente el cortejo de los dos jóvenes que estaban destinados a ser los padres de Jesús. José y María se casaron de acuerdo con la costumbre judía, en la casa de María, en las afueras de Nazaret. Cuando José contaba, fijaros, 21 años de edad, esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años. Es decir, cuando José conoce a María, tiene 21 años, pero en el libro de Urantia no se nos narra qué edad tenía María. En ningún momento se nos dice qué edad tenía. Y lo que sí es cierto es que tuvieron 2 años de noviazgo hasta que se casaron. En el libro de Urantia nunca se menciona la edad de María. No sé, a veces me recuerda esto cuando están ¿no? que las señoras, con perdón, nunca dicen su edad. No tiene mayor importancia. Bien, vamos a seguir informando a ver si conseguimos saber qué edad tenía María Casas. Dice, vamos a analizarlo. Dice que, estoy buscando información en otro documento, lógicamente, no del libro Durante, sino en otro documento. Dice que el protoevangelio de Santiago, también conocido como el libro de Santiago o el protoevangelium, es un evangelio apócrifo, escrito probablemente hacia el año 150 y centrado en la infancia de la Virgen María y en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Se conserva en unos 20 manuscritos medievales del siglo XII en adelante. El Evangelio apócrifo de Santiago nos informa que María se casó con tan solo 12 años. Aquí incluso he copiado la redacción de ese documento, de ese documento medieval, que dice que, y cuando llegó a la edad de 12 años, los sacerdotes se congregaron y dijeron, he aquí que María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. ¿Qué medida tomaremos con ella para que no mancille el santuario? Y dijeron al gran sacerdote, tú que estás encargado del altar, entra y ruega a María y hagamos lo que te revele el Señor. Esto está sacado de tu documento para intentar ver exactamente qué edad podría tener María. Bien, a lo largo de la presentación voy a hacer algunos dibujitos de este tipo que yo le llamo timing. Es una flecha del tiempo. Fijaros, cuando veáis la primera, las demás van a ser mucho interpretar. Mirad, aquí hay una línea, entonces, en la primavera del año 29 antes de Jesucristo, está el nacimiento de José. ¿Verdad? Y en marzo del año 6 antes de Jesucristo se encuentran José y María. Bueno, se conocen. Y entonces él tiene 19 años. Y José, realmente, el casamiento de María y José se produce en marzo del año -8, cuando José tiene 21 años. Porque estuvieron 2 años de noviazgo, lógicamente, y se casó a los 21 años, pues entonces tenía 19 años cuando se conoció con María, con lo cual yo presupongo que María debería de andar entre 12 y 13 años. Otra cosa diferente es que 2 años después fue cuando se casó, ¿no?
Bien, ¿cuál sería la edad de María al casarse? Bueno, pues empezamos también a tener información de otra documentación que no solamente es Durante, porque Durante no nos revela toda la información. Dice que, perdón, esto ya lo he leído, se me va para atrás. Bien, entonces aquí hay otro timing, y es que presuponemos que José tenía 19 años cuando conoció a María en el encuentro, y María debía tener sobre 12 años. 2 años después de noviazgo, cuando se casan en marzo del año 8 antes de Jesucristo, José tiene 21 años y María se le presupone que debía tener 14 años de edad, ¿vale? Estoy especulando, ¿eh? Con los datos de María. Dice que la mayor parte de la familia de José, un momentito, la mayor parte de la familia de José se hizo creyente en la enseñanza de Jesús, pero muy pocos miembros de la familia de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo. Bien. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, pero María y su familia, y sobre todo su padre, mantenían la idea de un Mesías como libertador temporal y gobernante político. Los antepasados de María se habían identificado de manera destacada con las actividades de los macabeos, en tiempos por aquel entonces muy recientes. Lo dicen también los reveladores que José sostenía vigorosamente el punto de vista oriental o babilónico de la religión judía. María tendía fuertemente hacia la interpretación occidental o helenística de la ley de los profetas, que era más amplia y liberal. Bien, ¿cómo era la casa de donde nací? Pues claro, pues se casan María y José y se van a vivir. Y entonces, ¿cómo era el hogar en Nazaret? Dice que la casa de José y María era una construcción de piedra compuesta por una habitación con techos planos, más un edificio adyacente para alojar a los animales. Un burrito, que era lo único que tenía. Te cuentan que en aquella época un burro era todo. Era el medio de transporte, ayudaban en el campo y era prácticamente el, uno más de la familia, como se suele decirse por aquí. Dice que los muebles consistían en una mesa baja de piedra, una piedra plana, platos y ollas de barro y de piedra, un telar, una lámpara eléctrica, lógicamente, es una lámpara de aceite, tipo romano. Varios taburetes pequeños y alfombras para dormir sobre el piso de piedra. Sabéis que allí no había cama. Cuando uno quería dormir, pues el suelo no había loseta, era todo tierra, presionada, y realmente pues se cogía uno su alfombrita, la desplegaba y se acostaba y dormía. Y esa era la cama. Y por la mañana pues te levantabas, te estirabas, volvías a enrollar la alfombrita, la dejaba ahí en la pared, en el rinconcito y se acababa. Dice, en el patio trasero, cerca del anexo para los animales, había un cobertizo que protegía el horno y el molino para moler el grano. En aquella época todo el mundo en su casa se hacía el pan. Se molía el grano, se hacía el pan. No había una panadería, pasan ahora. Dice, se necesitaban 2 personas para utilizar este tipo de molino, una para moler y otra para echar el grano. Y Jesús se lo pasó de maravilla ayudando a su madre, cuando era un poquito más mayor, en el grano. Pongo una foto de un dibujo de una exposición del modo viviente que había en el año -8 y otra foto de Nazaret a principios del siglo XX. Bien, finalmente, en el año, en marzo del año 8 antes de Jesucristo, bueno, hemos quedado ya en que José y María se casaron por el rito tradicional. Y ahora, esto es un poco como síntesis de lo que hemos leído anterior. Si el casamiento de José y María se produce en marzo del año en el año -8, 8 meses después se produce la anunciación a María, ¿de acuerdo? Y un día antes se produce la concepción de Jesús. Y el nacimiento de Jesús se produce el 21 de agosto del año -7, 9 meses después. Es una línea en el tiempo para que veáis vosotros los diferentes hechos con diferentes fechas para que los situáis en el tiempo. Claro, una vez que el niño nace hay que empadronarlo. Entonces dice que no era necesario que María fuera a Belén para empadronarse. José estaba autorizado para registrar a su familia, pero María, que era una persona intrépida y decidida, insistió en acompañarle. Yo creo que María debería tener un carácter bastante fuerte, creo. Y José, que siempre era un hombre bastante depresivo, de hecho no lo han dicho en los escritos, pues se debía, vamos a ver, que yo creo que la que mandaba en casa era María, perdóname. José se adhería al concepto de un maestro espiritual y María sostenía la idea de un Mesías judío, un liberador de la nación hebrea. Bien,
La situación económica era más que deplorable entre José y María. Eran bastante humildes y pobres. Dice que José y María eran pobres. Y como solo tenían una bestia de carga, fijaros que ya en aquella época se vivía muy pobremente. Pero encima los reveladores dicen, en aquella época encima eran pobres y tenían una bestia de carga. Era lo único que tenían. Dice María que estaba encinta, montó sobre el animal con las provisiones mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. Él tiraba y María encima. Construir y amueblar la casa había sido un gran gasto para José. Pero fijaros qué detalle, que es que cuesta trabajo, hay que leer el libro para darse cuenta. Dice, construir y amueblar la casa había sido un gran gasto para José y que también tenía que contribuir al mantenimiento de sus padres. Encima, José tenía que ayudar al mantenimiento de sus padres ya mayores, ya que su padre se había quedado incapacitado hacía poco tiempo. Es decir, no solamente se casó con María y tal, sino que encima cuidaba de unos padres mayores. Tomad nota de qué maravilla de persona. Dice, así es como esta pareja judía partió de su humilde hogar por la mañana temprano, el 18 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, en dirección a Belén. ¿Vale? Tienen que ir a Belén para empadronarse. Dice que a primera hora de la radiante mañana del 19 de agosto, José y María se pusieron de nuevo en camino. Tomaron su comida al mediodía, al pie del monte Sartaba, que dominaba el valle del Jordán, y continuaron su viaje llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada de camino en las afueras de la ciudad. El 20 de agosto por la mañana, temprano, reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía, viajaron visitaron, perdón, el templo y continuaron hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. Bien, se nos informa que tardaron 5 días. 5 días. La distancia entre Nazaret y Belén es de aproximadamente 120 kilómetros. Debieron de recorrer una media de 24 kilómetros por día, es decir, una barbaridad. Porque, verá, 24 kilómetros montando en un burro que fuera un poco a trote, pues se puede entender. Pero un hombre andando suele tardar entre 4 o 5 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Y, pues claro, José iba tirando la burra por delante y María iba ahí sentado. Tampoco podía ni a galope. María estaba embarazada. ¿Mm? Pero fijaros qué distancias tan enormes. Aquí he puesto un pequeño mapa de las diferencias que hay entre Nazaret y Belén. Y se ve las distancias, pues son bastantes kilómetros. Es decir, van pasando 30 kilómetros, 31, 50, es decir, al final. Es decir, que realmente eran viajes muy largos, muy penosos, en este caso montaban un burrito y que pasaron bastantes días. Y claro, tenían que parar a comer, la mujer a asearse, está embarazada, pues bueno, ¿qué queréis que os cuente? De luego debía de ser algo bastante traumático. Y ya llega un momento que nace Jesús. Vamos a ver cómo fue esto. Dice que María estuvo inquieta toda la noche, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al amanecer, los dolores de parto empezaron claramente y al mediodía, el 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda y la asistencia generosa de unas viajeras como ella, María dio a luz un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en las ropas que María había traído por precaución y se le acostó en un pesebre cerca. ¿No? Dice que el segundo día de nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Isabel indicándole que su hijo había nacido y que le respondió invitando a José a que subiera a Jerusalén para hablar con Zacarías de todos sus asuntos. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para conversar con Zacarías, lógicamente. Permanecieron más de un año en Belén y José efectuó, mientras tanto, algunos trabajos en su oficio de carpintero. Es decir, durante ese año, para mantener a la familia, pues el hombre debía actuar pues como dice aquí, como carpintero. Bueno, en esto ocurrieron el tema desagradable del asesinato de los inocentes por Herodes. Pero aunque se hace referencia al asesinato de los inocentes, hay una parte que me gustaría leerla porque es importante en la vida de José. Dice que la masacre de estos niños tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo, cuando Jesús tenía poco más de un año y unos meses nada más tenía.
La noche antes de la masacre, José y María salieron de Belén con el niño camino a Alejandría en Egipto para evitar atraer la atención. Fijaros, qué cosa muy importante. Viajaron solos con Jesús hasta Egipto. Vosotros sabéis la distancia que hay entre Belén y Egipto. Ahora lo voy a montar en un mapa. Fueron a Alejandría con los fondos que le proporcionó Zacarías. Y allí José trabajó en su oficio mientras que María y Jesús se alojaron con unos parientes acomodados de la familia de José. Vivieron en Alejandría 2 años completos y no regresaron a Belén hasta después de la muerte de Herodes. Por lo cual, a mí me hace suponer que los padres de Jesús y María llegaron a ver hasta seguramente, al pasar por Egipto, pues las 3 pirámides, la de Keops, Kefren y Micerino, que era algo emblemático. Seguramente todos los caminos pasarían por ahí. Entonces, si el nacimiento de Jesús se produjo el 21 de agosto del año menos 7 antes de Jesucristo, la huida a Belén a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo, Jesús debía tener 14 meses, 1 año y 2 meses. Por eso no dice la escritura que tenía poco más de 1 año. Si hacemos cuentas, nos damos cuenta que tenía 14 meses. 1 año y 2 meses. Bien, ahora yo quiero hacer una reflexión. Fijaros qué camino hicieron José y María, que decía que iban solos, para que tenían miedo de que lo denunciaran. Cuando Jesús tenía poco más de 1 año, José y María salieron de Belén con el niño camino a Alejandría en Egipto. Bueno, hermanos, la distancia que hay en línea recta entre Jerusalén y Alejandría es de 673 kilómetros. Eso es la actualidad por autopista. Siendo realistas, no penséis que en aquellos tiempos estaba una autopista y cogías el GPS y te llevabas. Ibas por camino, empalmando unos caminos por otros, preguntándolos por los diferentes cruces y pueblos, perdiéndote un montón de veces, parando para beber agua y comer y comprar comida, porque decía que iban solos. Y debió de ser un trabajo realmente bien, pero que bien duro, porque viajaron solos. Yo calculo que rondaría el mes o más tiempo del mes solamente en hacer ese viaje andando a pie. Os recuerdo, 673 kilómetros por autopista. Lógicamente, estos padres sufrieron los dos bastante con el tema de Jesús. Dice que debido a la incertidumbre y ansiedades de su estancia en Belén, María no destetó al niño hasta que llegaron sanos y salvos a Alejandría. Lógicamente, que el camino, un mes viajando por ahí, no podían darle, lo único que darle era teta al niño, porque es que no había otra forma de alimentar al niño. Donde la familia pudo llevar una vida normal. Vivieron con unos parientes y José pudo mantener fácilmente a su familia porque consiguió trabajo poco después de su llegada. Y durante todos estos primeros años de infancia en que Jesús estaba indefenso, María mantuvo una larga y constante vigilancia para que no le ocurriese nada a su hijo, que pudiera amenazar su bienestar o que pudiera obstaculizar de alguna manera su futura misión en la tierra. Ninguna madre estuvo nunca más consagrada a su hijo. La verdad que la figura de María es espectacular. Bien, nos dicen los reveladores que realmente solo una madre amorosa puede comprender la carga que María tuvo que soportar en su corazón por la seguridad de su hijo durante estos años de su niñez y su primera infancia. Durante los 2 años de su estancia en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y siguió creciendo normalmente. Dice, aparte de unos pocos amigos y parientes, no se dijo a nadie que Jesús era un niño de la promesa. Uno de los parientes de José lo reveló a unos amigos de Memphis, descendientes del lejano Akenatón. Estos se reunieron con un pequeño grupo de creyentes de Alejandría en la suntuosa casa del pariente benefactor de José poco antes de regresar a Palestina para presentar sus mejores deseos a la familia de Nazaret y sus respetos al niño. Menos mal que José tenía familia allí en Alejandría y pudieron escaparse allí y le ofrecerían y le buscarían trabajo, lógicamente, porque en el fondo él era un inmigrante que estaba huyendo de la parte de Palestina a Egipto. ¿Cómo fue su estancia en Alejandría? O sea, ahí tuvo mucho que decir. Dice, temían que le ocurriera algo si se le permitía jugar en el jardín con los otros niños. Pero José, con la ayuda de sus parientes, consiguió convencerla de que esta actitud privaría a Jesús de la útil experiencia de aprender a adaptarse a los niños de su edad. Y María no quería que se pelearan, que le pegaran, que le tiraran piedras. Entonces dijo Jesús, no, padre, dice, no,
que trabaje con ellos, que juegue, que se defienda, porque eso lo va a socializar. Un buen padre, una visión de futuro. Comprendiendo que un programa así de protección exagerada es inhabitual, podría hacer que el niño se volviera cohibido y un tanto egocéntrico. María dio finalmente su consentimiento. Luego, un buen padre que quiere que sus hijos, cada desprendido, se relacione con los demás. Si no hubiera sido un niño siempre debajo de la forma de su madre, que realmente sin contacto con la realidad, con sus amigos, y hubiera sido un niño sumamente enfermizo. Por eso la figura de José es súper importante. ¿Cómo fue su estancia en Alejandría más? Dice que vivieron como unos parientes y José pudo mantener fácilmente a su familia porque consiguió trabajar poco después de su llegada. Estuvo empleado como carpintero durante varios meses y luego promovieron al puesto de capataz. A partir de ese momento se le alegra la vida. De un gran grupo de obreros que estaban ocupados en la construcción de un edificio público, entonces en obras. Esta nueva experiencia le dio la idea de hacerse contratista y constructor después de que regresaran a Nazaret. Bueno, llega un momento en que se tienen que marchar de Alejandría, tienen que volver a Belén. Entonces dice que finalmente toma la decisión los dos de volverse. Dice que salieron un domingo por la mañana temprano. María y el niño iban montados en la bestia de carga que acababan de adquirir, mientras que José y 5 parientes los acompañaron a pie. Y en la vuelta, vieron a pie. ¿Mm? Iban con cinco parientes, porque en aquellos momentos los caminos eran muy peligrosos. Dice, los parientes de José no consiguieron que viajaran solo hasta Nazaret. Temían ir a Galilea pasando por Jerusalén y el Valle del Jordán. Las rutas occidentales no eran del todo seguras para 2 viajeros solitarios con un niño de poca edad. Vuelven a Belén. Dice, llegaron sin anunciarse a su casa de Nazaret. Estaba ocupada su casa. Desde hacía más de 3 años por uno de los hermanos casados de José. Es decir, el hermano de José, cuando vio que se habían marchado, pues se metió allí a vivir. Uno ocupa. Dice que en verdad se quedó sorprendido al verlos. No me lo puedo imaginar. Al día siguiente, el hermano de José se mudó con su familia. Y María, por primera vez desde el nacimiento de Jesús, se instaló con su pequeña familia para disfrutar de la vida en su propio hogar. En menos de una semana, José consiguió trabajo como carpintero. Y fijar lo que dice, que era hermosísimo. Y fueron extremadamente felices. Se querían, José y María se querían y fueron extremadamente, se amaban profundamente. Dice, la parte más valiosa de la primera educación de Jesús la proporcionaron sus padres, respondiendo a sus preguntas reflexivas y penetrantes. José no dejó nunca de cumplir plenamente con su deber. Un padre admirable, tomándose el trabajo y encontrando el tiempo para contestar a las numerosas preguntas del niño, porque Jesús debía ser un preguntón, y seguro. Dice, desde los 5 hasta los 10 años, Jesús fue una interrogación permanente. Y esta frase que es buenísima. Hasta los 10 años una interrogación permanente, estaba permanentemente preguntando. Dice, aunque José y María no siempre podían contestar a sus preguntas, nunca dejaron de discutirlas a fondo y lo ayudaban de todas las maneras posibles en sus esfuerzos por encontrar una solución satisfactoria al problema que su mente despierta le había sugerido. Realmente eran unos padres responsables. Yo me imagino a José intentando todo el santo día, cada vez que el niño venía casi ocultándose, porque siempre venía con preguntas de por qué y por qué y por qué, como nos han pasado a nosotros por los niños que eran pequeños, pero Jesús debía ser la leche. Bien, claro, la familia de Jesús no solamente tuvo a Jesús, Jesús fue el primero, tuvo un montón de hermanos. Entonces, José y María dice, bueno, dice que, por leer el documento, dice, que el siguiente acontecimiento importante en la vida de esta familia de Nazaret fue el nacimiento de su segundo hijo. Primero nació Jesús, el 21 de agosto. Después nació Santiago, que nació al amanecer del día 2 de abril del año 3 antes de Jesucristo. Luego nació Marta, la segunda hermana de Jesús, que nació el jueves 13 de septiembre por la noche. Luego, un poquito más adelante, en el año 2 antes de Jesucristo, poco más de un mes antes de su quinto cumpleaños, Jesús se sintió muy feliz con la llegada al mundo de su hermana Miriam, que nació en la noche del 11 de julio. Su tercer hermano, Simón, nació la tarde del viernes, el 14 de abril de este año, el 2 antes de Jesucristo.
José, el cuarto hijo de la familia de Nazaret, nació a la mañana del miércoles 16 de marzo del año 1 después, ya después de Judá nació el anochecer del miércoles, el 24 de junio del año 5 después de Jesucristo. Su hermano Amós nació la noche del domingo 9 de enero del año 7 después de Jesucristo. Y finalmente Ruth, que era la más pequeña de la familia, nació la noche el miércoles 17 de abril del año 9. Entonces aquí yo os he preparado, bueno, he hecho una lista desde Jesús, de la fecha de nacimiento de cada uno, desde Jesús hasta Ruth de la última, porque fueron nueve hermanos. A mí esto me llama la atención porque yo soy el mayor también de 9 hermanos. Y también teníamos 3 niñas. Bueno, el timing de Jesús, os lo he puesto aquí un gráfico. No, no, es muy sencillo. He puesto el nacimiento de Jesús el 21 de agosto del año -7. Después, ¿quién viene? Santiago, el 2 de abril del año -3. Después, ¿quién viene? Miriam, el 11 de julio del año 22, ¿de acuerdo? Hasta el último nacimiento que es Ruth, el 17 de abril del año -8. Y aquí está el tiempo que transcurre entre el nacimiento de cada hermano. Fijaros que entre Jesús y Santiago pasaron 3 años y 7 meses. Sin embargo, entre Santiago y Miriam pasó un 1,5 años, un año y medio. Y entre Miriam y José pasaron 9 meses, prácticamente 9 meses. ¿Qué quiero resaltar aquí? Que fijaros, toda la familia de Jesús, todos sus hermanos, nacieron en un periodo de tiempo de 12 años y medio. Que veis la fecha del 21 de agosto del año -7 al 17 de abril del año 8, hay aproximadamente 12 años y medio. Es lo único que quiero que veáis. Como este documento lo vais a tener, pues yo os lo voy a pasar a Ángela, lógicamente. O sea, quien quiere tenerlo, que para su lectura posterior, pues ahí lo tenéis. Bien. Ahora, ¿cómo sigue la formación cómo le va dando la formación José a su hijo? Dice que los judíos de Galilea tenían la costumbre de que la madre se responsabilizara de la educación del niño hasta que éste cumplía los 5 años. Y si el niño era varón, entonces el padre se encargaba en adelante de esta educación. Así pues, en aquel año Jesús entró en la quinta etapa de la carrera de un niño judío de Galilea. Y en consecuencia, el 21 de agosto del año 2 antes de Jesucristo, María transfirió formalmente a José la educación futura de su hijo. Es decir, en ese momento, a los 5 años, es José que se tiene que hacer cargo, digamos, de la educación y de la formación. Pero recuerdo un tema, y mira que me estoy acordando ahora mismo, no que lo tenía preparado para la conversación. Nos dice también la revelación que el ajustador del pensamiento de Jesús le vino cuando él tenía 4 años y medio. Luego el ajustador del pensamiento le vino cuando Jesús estaba siendo formado por su madre. ¿No? Importante. Bien, la formación era la formación que se podía dar en aquel tiempo. Algo de carpintería, algo de alfarería y prácticamente y algo de idiomas, los que leyeran allí. Dice que con la ayuda de su madre, Jesús ya había dominado el dialecto galileo de la lengua aramea. Ahora su padre empezó a enseñarle el griego. María lo hablaba poco, pero José hablaba bien el griego y el arameo. El libro de texto para estudiar la lengua griega era el ejemplar de la escritura hebrea, una versión completa de la ley de los profetas, incluidos los salmos, que le habían regalado en su partida a Egipto. Es decir, un grupo de amigos le regalaron un libro que fue el que le ayudó a Jesús a poder leer. Entonces Jesús realmente dominaba 3 lenguas, perdón, 2 lenguas fuertemente, que era el arameo y el griego. Fijaros que un buen padre, además de dar consejos y enseñarte, también tiene que aplicar disciplina. Dice, sin embargo, en muchos aspectos José era el que ejercía el mayor control sobre Jesús, porque solía sentarse con el muchacho y le explicaba íntegramente las razones reales y subyacentes por las cuales era necesario disciplinar los deseos personales para contribuir al bienestar y a la tranquilidad de toda la familia. Cuando se le explicaba la situación, Jesús siempre cooperaba inteligentemente y voluntariamente con los deseos paternos y las reglas familiares. Realmente era un niño, era bueno, era un niño sumiso, Jesús en principio. Bueno, y tuvo varios accidentes que preocuparon realmente a José. Fijaros que dicen que Jesús, haciendo referencia a Jesús, dice que la arena le cegó mientras bajaba la escalera y cayó. Después de este accidente, José construyó una balaustrada a un lado de la escalera. Estaba Jesús
jugando en la azotea. Sabéis que las casas judías, como allí apenas llueve, pues son como terracitas, y ahí tenía sus arenas, un trocito de madera, y se vino una tormenta de arena, se lo cegó y se cayó. El pobre José, pues tuvo que construir una balaustrada para que subiera y bajara, porque realmente se quedaron muy preocupados de que pudiera morir por un accidente de este tipo. Dice, pero este ligero accidente ocurrió mientras que José estaba en Endor. Ocasionó una ansiedad tan grande en la mente de María que trató de manera poco razonable, de mantener a Jesús apegado a ella durante varios meses. Es decir, no le dejaba salir de casa, no le dejaba tal, porque realmente estaba preocupadísimo porque le pasase algo a Jesús. Realmente María era una madre bastante posesiva, en el sentido de que, bueno, José era más abierto en esa. Fijaros qué cosa más bonita era un padre, y que José lo hacía con su hijo. Dice, en Nazaret también eran más liberales en cuanto a la observancia del sábado. Por este motivo, José tenía la costumbre de llevarse de paseo a Jesús los sábados por la tarde. Me parece una figura preciosa. Una de sus caminatas favoritas consistía en subir a las altas colinas cerca de su casa, de donde podían contemplar una vista panorámica de toda la ciudad. Parece una figura, ojalá hubiera, mi padre me hubiera dedicado tantísimo tiempo a pasear conmigo cuando yo era pequeño. ¿No? Dice que, no obstante, José tenía sus grandes dudas, porque claro, era un niño y eso del Mesías era algo que, bueno, estaba un poco convencido, pero tenía sus dudas. Dice que María estaba casi decidida a dar su consentimiento, estaba convencida de que su hijo mayor iba a ser el Mesías, el libertador de los judíos. Pero José dudaba. Él también estaba persuadido de que cuando Jesús creciera sería un hombre del destino, pero estaba profundamente inseguro en cuanto a cuál sería ese destino. Pero nunca dudó realmente de que su hijo tuviera que realizar alguna gran misión en la tierra. Que sería un gran hombre, pero ya el Mesías. Cuanto más pensaba en el consejo de Nacor, más dudaba de la sabiduría de este proyecto de estancia en Jerusalén. Bueno, pero incluso José, como un buen padre, le enseña la forma de ganarse la vida, cosa que ahora mismo tenemos auténticos problemas con nuestros hijos. Dice, José empezó muy pronto a enseñar a Jesús las diversas maneras de ganarse la vida. Es importantísimo, explicándole las ventajas de la agricultura sobre la industria y el comercio. Galilea era una comarca más hermosa y próspera que Judea, y vivir allí apenas costaba la cuarta parte de lo que costaba en Jerusalén y Judea. Y el hombre hacía sus cálculos económicos y le enseñó desde el primer momento a Jesús, al mayor de los hermanos, a ganarse la vida, no a vivir de los padres, como desgraciadamente está pasando últimamente. Doy fe de ello. Eh, Luego hubo un acontecimiento que realmente hizo que realmente Jesús empezase a tener problemas con su padre, como pasa actualmente. Dice que durante los pocos años que siguieron, José hizo trabajos considerables en Caná, Belén, San Galilea, en Magdala, en Naín, en Séforis, bueno, ahí varían, en Dor, así como muchas construcciones en Nazaret y sus alrededores. Como Santiago había crecido lo suficiente como para ayudar a su madre en los quehaceres domésticos y en el cuidado de los niños más pequeños, Jesús se desplazó frecuentemente con su padre a estas ciudades y pueblos vecinos. Es decir, que José trabajaba en muchas localidades vecinas, se iba y entonces Jesús se marchaba acompañando a su padre seguramente para ayudarle en las obras y en los trabajos que ejecutaba su padre. Jesús era un observador penetrante y adquirió mucho conocimiento práctico en estos viajes lejos de su hogar. Importante el viajar con tu padre a diferentes lugares, con lo cual le dio una formación humana y social enorme. Pero claro, Jesús y José también empezaron a tener sus pequeñas diferencias. Dice que se dio la circunstancia de que precisamente en aquel momento se estaban celebrando en el anfiteatro de Escitópolis los juegos competitivos anuales y las demostraciones públicas de proezas físicas entre las ciudades griegas de la Decápolis. Ya sabéis que los griegos eran muy dados al exhibicionismo de los cuerpos. Se van aceite por el cuerpo para que brillaran más. Jesús insistió para que su padre lo llevara a ver los juegos. Insistió tanto que José no se atrevió a negarse. Este es el problema que tenemos muchos padres, que cuando insisten mucho nuestros hijos con nosotros al final, bueno, pues no nos negamos y le damos el capricho. Dice, el joven estaba entusiasmado por los juegos y entró de todo corazón en el espíritu de aquellas demostraciones de desarrollo físico y de habilidad atlética.
se escandalizó indeciblemente al observar el entusiasmo de su hijo mientras contemplaba aquellas exhibiciones de vanagloria pagana. Pues imagínate, es sumamente religioso, centrado, un pueblecito pequeño, llega allí, ve a los griegos con un taparrabos, aceite muriendo, haciendo esfuerzos, lucha de gladiadores, pero no sé, matándose, sino luchando en deportes, pues eso a Jesús le abrió los ojos y dijo, pues esto es lo que yo quiero, esto me encanta, son deportes. Y realmente esto provocó un enfado enorme. O sea, dice que la única vez que Jesús vio a su padre enfadado con él fue aquella noche en su habitación en la posada, cuando en el transcurso de su discusión el chico olvidó los principios del pensamiento judío hasta el punto de sugerir que volvieran a casa y trabajaran a favor de la construcción de un anfiteatro en Nazaret. Jesús ya vio el negocio puesto a montar en Nazaret un anfiteatro aquí de luchadores. Dice, cuando José escuchó a su primogénito expresar unos sentimientos tan poco judíos, perdió su calma habitual y cogiéndolo por los hombros, yo me imagino, por los hombros, cogiéndolo por los hombros, exclamó encolerizado, hijo mío, que no te oiga nunca más expresar un pensamiento tan perverso en toda tu vida. Imagínate la cara que se dio de quedar al pobre Jesús. De Jesús se quedó sobrecogido ante la manifestación emocional de su padre. Yo me imagino la cara de Jesús de susto que se llevaría porque debía estar descompuesto. Nunca había sentido anteriormente el impacto personal de la indignación de su padre y se quedó pasmado y conmocionado de manera indecible. Para que te digan esto los reveladores, imagínate cómo se debió de quedar a Jesús después de la bronca que le debía echar su padre. Bueno, la verdad que pasaron bastantes crisis para poder criar a los hijos. Dice que para José María fue una experiencia difícil encargarse de criar a un ser que reunía esta combinación sin precedentes de divinidad y de humanidad. Merecen que se les reconozca un gran mérito por haber cumplido con tanta fidelidad y con tanto éxito sus responsabilidades parentales. Fijaros cómo dicen los reveladores, que merecen el reconocimiento del mérito tan enorme y la entrega que tuvieron tanto José como María. Había diferencias entre María y José en el tema de la crianza, de hecho no los reveladores nos dicen. Dice que este año Jesús se interesó más que nunca por la música y continuó enseñando a sus hermanos y hermanas en el hogar. Aproximadamente por esta época, el muchacho se volvió profundamente consciente de la diferencia de puntos de vista entre José y María respecto a la naturaleza de su misión. José y María debían de discutir con respecto a lo que pensaban de que iba a ser Jesús. Dice, meditó mucho sobre la diferencia de opinión de sus padres, se dio cuenta que no estaban de acuerdo. Y a menudo, y esto nos pasa a todos los padres, a todos los hijos cuando hemos sido pequeños con los padres, escucho sus discusiones cuando ellos creían que estaban profundamente dormidos. ¿Quién de vosotros nos ha hecho el dormido? Cuando estaban los padres discutiendo, tú allí en la cama, haciéndote un poco como que estaba dormido para enterarte de lo que estaba pasando. Pues esto también lo hacía Jesús. Bueno, es que además es que era una familia numerosa, que eran 9 hermanos. Dice que José quería cada vez más en la naturaleza espiritual de la misión de Jesús. Y si no fuera por las razones, por otras razones más importantes, de hecho, es una pena que no viviera lo suficiente como para ver realizarse su concepto de la donación de Jesús en la tierra. Esto es un adelanto que lo hacen porque realmente murió joven. Ya lo veréis tú. José y María vivieron y murieron sin enterarse nunca de que su hijo Jesús era realmente el creador del universo, encarnado en la carne mortal. Nunca fueron realmente conscientes. A medida que pasaban los años, esta brecha de incomprensión fue incrementándose. María comprendía cada vez menos el significado de la misión de Jesús. Y esta madre buena se sintió cada vez más herida porque su hijo favorito no llevaba a cabo sus esperanzas más acariciadas. María quería que su hijo fuera el gobernador, el Mesías. Y claro, vio que era un niño normal, bueno, trabajador, responsable, y no lo entendía, porque no entendía el mensaje que recibió, porque ella entendió con lo que era Jesús. Bueno, hay momentos que incluso le da un susto de muerte, que se pierde en el templo. Bueno, no se pierde. Dice, durante 3 días de Jesús en el templo con los escribas y maestros, se congregaron numerosos espectadores que habían oído hablar de este joven de Galilea para disfrutar de la experiencia de ver a un muchacho confundir a los sabios de la ley. Simón también vino desde Betania para observar lo que hacía el muchacho. Durante toda la jornada, José y María continuaron buscándolo
ansiosamente a Jesús. Es decir, se fue al templo, se puso a hablar, no a predicar, sino a hablar con los doctores de la ley, a rebatirle un niño pequeño, que tenía 12 añitos. Imaginaos la cara de sorpresa. Bueno, finalmente, pues claro, buscándolo, pues lo encuentran, está en el templo. Dice José, se quedó mudo, pero María, Dios viendo suelta su temor y ansiedad largo tiempo reprimida, se abalanzó hacia el joven, que ahora se había levantado para saludar a sus sorprendidos padres, y le dijo, hijo mío, ¿por qué no has tratado así? Hace ya más de 3 días que tu padre y yo te buscamos angustiados. Tú imagínate que perdéis a vuestro hijo mayor 3 días o da algo malo. Ya no sabéis si ir al hospital y llamar a la policía. Pues estos pobres José y María también pasaron por ese suplicio de que se le perdiera a el primogénito. Y todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver qué iba a contestar. Su padre lo miraba con desaprobación, pero no dijo nada. Imaginaos la cara de dolor y de preocupación de José y María ante este suceso que, vamos, es que yo me intento poner en su pellejo, ser empático y realmente es que me daría algo malo, ¿eh? Bien. Se me vuelve para atrás, no sé por qué se me... Bien, esto es una imagen, bueno, gráfica muy bonita, era hablando con los doctores de la ley. Bueno, desgraciadamente pasa lo que pasa siempre, cuando llegamos a cierta edad, y es que todo fue bien hasta aquel martes fatal, el 25 de septiembre, el año 8 después de Jesucristo. El mensajero de Séfori se había detenido en el taller antes de llegar al domicilio de José. Informó a Jesús del accidente de su padre y los dos juntos fueron a la casa para comunicar la triste noticia a María. Jesús deseaba ir inmediatamente al lado de su padre, pero María no quería oír nada que no fuera salir corriendo para estar junto a su marido. Claro, lo que dice la verdad ahora, José ya no estaba. Había sido un marido y un padre excepcional, y todos lo echaban de menos. Su muerte les parecía aún más trágica cuando pensaban que no habían podido hablar con él al recibir su última bendición. Bueno, otro timing en el tiempo. Fijaros que esto es la interpretación. José está arriba y entonces el casamiento, bueno, entonces, cuando se casa José y María, en marzo del año 18, José tiene 21 años, ¿de acuerdo? Pero cuando muere él, fue el 25 de septiembre del año 8. ¿Y José qué edad tiene? 36 años. José murió a la edad de 36 años. El libro de Antía no te da la información de forma explícita, pero implícitamente tú puedes hacer cálculos y sacar muchísimos datos. Y aquí tenéis un poco otro planteamiento del término del casamiento, la anunciación de Jesús, perdón, de José y María. Y bueno, no voy a entrar en profundidad porque lo tenéis aquí y lo podéis analizar y es las mismas fechas que hemos ido comentando a lo largo de esta presentación, pues las tenéis en una línea del tiempo. Muerte de José, vamos a hablar un poquito más de la muerte de José. Dice que justo en el momento en que las perspectivas eran buenas y el futuro parecía sonreírles, una mano aparentemente cruel golpeaba la cabeza de familia de Nazaret. Los asuntos de este hogar saltaron en pedazos y todos los planes con respecto a Jesús y su futura educación quedaron destruidos. Este joven carpintero que acababa de cumplir 14 años, Jesús tenía 14 años, se queda sin su padre cuando tenía 14 años. Fijaros también el dolor de Jesús. Tomó conciencia de que no solo tenía que cumplir la misión recibida de su Padre Celestial, de revelar la naturaleza divina en la tierra y en la carne, sino que su joven naturaleza humana tenía que asumir también la responsabilidad de cuidar de su madre viuda y de sus 7 hermanos y hermanas, sin contar los que aún no habían nacido, que eran 9. Uno nació después de la muerte de José. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús, con tan solo 14 años, que estamos hablando de un adolescente, asume la responsabilidad de cuidar a su madre viuda y hacerse cargo de sus 8 hermanos menores. Fijaros el panorama que se le plantea. Y tiene una otra representación en el tiempo, entonces me vi el último punto, en la muerte de José. Jesús tenía solo 14 años y José
tiene 36 años de edad. ¿De acuerdo? Para que vayáis, vamos alargando la línea del tiempo para no repetir lo anterior. Entonces, importante, como José se casa a los 21 en marzo del año 8 y muere el 25 de diciembre del año 8, pues sumáis 21 más 15, 36 años. Ya lo hemos dicho antes. Tenía aproximadamente 36 años. Pero este dato es muy gracioso. Yo cuando hice el primer cálculo, me produjo un crack. Y ahora voy a decir por qué me hizo un crack esta edad. Muerte de María y de José. Dice, después de la Pascua, María regresó a Besaida, donde vivió en la casa de Juan durante el resto de su vida física. María no llegó a vivir más de un año después de la muerte de Jesús. Un año después de la muerte de Jesús muere María. Entonces hacemos un cálculo de los años vividos por María. Si consideráramos que se casa a los 14, 15 años, dicen a los 12 años para los ortodoxos, pero según mis cálculos, 14, 15 años, un año de embarazo, Jesús vivió 36 años porque murió en el año 30. Luego Jesús vivió 36 años, los mismos que José. ¿No llama la atención? Los dos vivieron 36 años de edad. A mí, cuando hice este cálculo, hubo algo que me dicho, yo digo, ¿pero qué? ¿Me he debido equivocar? ¿No? José vivió 36 años, Jesús vivió 36 años. Y María, como vivió un año más a la muerte de Jesús, que murió en el año 31, según mis cálculos, María debió de vivir aproximadamente 52, 53 años de edad. ¿Mm? Bueno, una cosa que no tiene mayor importancia y listo. Cuando el Jesús resucitado emergió de su tumba, el cuerpo de carne en el que había vivido y trabajado en la tierra durante cerca de 36 años, que lo he puesto un poco para recordar, no sé qué, durante cerca de 36 años, el tiempo que Jesús vivió con nosotros en la tierra. Y hacía todavía allí en el nicho del sepulcro. He puesto solamente esto para potenciar la idea. ¿De acuerdo? Los 36 años. Bueno, y terminamos ya con una serie de conclusiones, porque el tiempo se va, la hora y media que tenía planificada, que José vivió una experiencia como cualquier humano de su época. Fue seleccionado junto a María para realizar un cometido glorioso en Murante. Un hombre trabajador, responsable y un buen padre de su tiempo. Vivió una vida sencilla, pero puso las bases para el posterior desarrollo de la familia de Jesús. Amó a María y a sus hijos con auténtica entrega. Fue un protector sin igual. Amó profundamente a su hijo Jesús, pero no llegó a comprender su maravilloso mensaje. Murió demasiado joven. Eso no lo dicen los reveladores. Murió demasiado joven. No hubiera entendido a Jesús. Es un ejemplo de vida de una familia numerosa, donde el hombre estaba condicionado por su tiempo y por los hechos ocurridos. José murió creyendo que su hijo podría llegar a ser una personalidad religiosa destacada. Hay varias referencias de la vida sobre José en el Nuevo Testamento, en la Evangelio de Lucas, en Mateo y en varios sitios. Incluso, lo voy a dejar en este documento ahí, porque si tenéis copias, lo leéis, pues tenéis, queréis tener más información sobre José, que no aparece en el libro de Durantia, aparece en este documento, ¿no? En los escritos apócrifos también aparece bastante sobre José. Os dejo el documento, no lo voy a leer para que no se haga esto muy largo, porque además es una información complementaria, algunas veces difiere con respecto al libro de Durantia, pero si a alguien le gusta profundizar, en este documento lo tiene. Finalmente, os voy a dar las gracias por vuestra asistencia, dejo de compartir. Si hay alguna duda, pues os intento responder y muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra presencia. ¿Qué queréis que os diga? Pues que Dios os bendiga. Gracias a ti, Javier. Nunca me había puesto en el oficio de leer y de documentarme acerca de la vida de José. Y es una novela hermosa, es una novela de amor, de trabajo, de lucha. Es una historia muy, muy linda y muy inspiradora. Bueno, y de todos los que estamos aquí presentes, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién tiene? Ok, empezamos con Arturo. Arturo, tiene la palabra. Muchas gracias, hermana. Ángel, antes que nada, pues muchas felicidades por tan excelente presentación, como siempre, muy bien explicado.
más que dudas, porque pues obviamente este tema ya lo tenemos, yo creo que la mayoría de nosotros bien estudiado, más que nada es profundizar un poquito sobre el hecho de que María haya sido renuente a querer acompañar a José a Belén. Yo pienso que eso estaba dentro del plan divino, que sucediera así, porque ¿qué hubiera pasado si María se hubiera quedado en Nazaret y Jesús no hubiera nacido en Belén? Eso es como que un poquito para razonar cómo se fueron dando las cosas, porque si no hubiera ido a Belén, no se hubiera ido a Alejandría y Jesús no hubiera conocido a sus parientes de allá y no hubiera tenido las escrituras. Bueno, entonces derivan muchas cosas de ahí, ¿no? Que es algo muy interesante. Pero lo que más me intriga sobre este relato del libro de Dante sobre los padres de Jesús, y es una interpretación que no me da todavía, no se me esclarece en la mente. Obviamente sé que es un poco de especulación. El hecho de esa mano, ¿no? Esa mano aparentemente cruel que, que nos hacen saber que eso es lo que le quita la vida al Padre de Jesús. No sé si se refiere de una forma metafórica o que realmente tenía que pasar ahí para que también la vida de Jesús continuara como hoy la conocemos. Porque qué hubiera pasado también si su papá hubiera vivido. Pero creo que esto también de cierta manera estaba dentro del plan de que se dieran las cosas de esta manera. Bueno, ese es mi sentir. Javier, no sé qué piensas sobre lo que te acabo de comentar. Me gusta. Pues, bueno, tú ya sabes que este tema lo hemos sacado algunas veces en algunos otros grupos, en diferentes plataformas. Y bueno, hay una conclusión de tipo general que parece ser, hemos llegado al consenso, de que de alguna forma Jesús tenía que tener una experiencia como padre. Y entonces la opción era que el padre carnal desapareciera y él se tuviera que encargar de hacer la función prácticamente de padre y madre de todos sus hermanos hasta bien avanzada la edad. Tan importante era eso que iba a hacer que su carrera pública de difusión del mensaje del padre, tan importante, quedara relegada. Es decir, fijaros la importancia que le dan los reveladores, bueno, nuestros hermanos, a ejercer una buena paternidad en la tierra. Esta experiencia no la vamos a repetir nunca más. Hasta el punto de que las personas que por las cosas de la vida no han podido tener hijos, o porque lo han querido, o porque la vida no le ha facilitado el camino para tener esos hijos, pues luego tienen que pasar por las guarderías probatorias, ¿no? Es decir, que la experiencia de ser padre, y de hecho, hasta que no eres padre no te enteras realmente lo que es una familia, porque lo de justo que te dan los hijos y las noches sin dormir que te dan solamente vida. Y además es que es para siempre, para siempre. Y entonces creo que esa experiencia, de alguna forma, Jesús la tenía que vivir en carne propia. Y eso es una opinión personal y de algunos grupos, pero hay personas que opinan de forma diferente. Muchas gracias, Javier. Concuerdo contigo. Gracias. Esclarecedor el punto. Muchas gracias. Ramón Humberto, desde Venezuela, Mérida, cuéntanos. Sí, muy buenas, maravillosas y bendecidas noches para todos. Yo le agregaría lo siguiente: asumir que todo estaba escrito en el universo y que eso tenía que pasar así, no. Yo solamente digo que fueron los hechos así, porque entonces de esa manera podemos asumir de nuevo el error que tenemos los humanos en decir que un padre envió a un hijo que fue Jesús de Nazaret para que sufriera y pagara por los pecados de la humanidad, y no es así, no es así. Ya eso pues está muy claro que de una u otra manera no era para que Jesús terminara de esa manera. La manera terminó porque la maldad de los seres humanos pues, está reflejada en lo que es el ego. No, eso que dice es cierto. Es decir, vamos a ver, nosotros aquí sufrimos todas las inevitabilidades de la existencia y eso es, y nadie sabe lo que va a pasar. Hay cosas raras ahí, porque cuando dice Graviel que sabiendo le dice
que muchas personas no lo van a aceptar y tal. Bueno, vale, de acuerdo. Pero realmente la preconciencia del tiempo no está en manos ni de nosotros, ni seguramente ni de Jesús. Yo estoy convencido que Jesús no sabía que iba a morir así, de esa forma tan ignominiosa. No lo sabía. De hecho, él, cuando se acabó la predicación, estaba ya prácticamente, había hecho su trabajo, y es cuando él se da cuenta de que el Padre le exige algo más, y es que viva su vida y muera como uno más de nosotros, si no vaya ejemplo. Y entonces, pero murió de esa forma, pero puede haber muerto de cualquier otra, que le atropellara una carreta, o muerto de vejez, o muerto por una enfermedad. De alguna forma se tenía que morir. Surgieron las cosas así, porque surgieron, pero ni el padre intervino en eso, ni eso ya lo deja muy claramente hecho. Y que ellos tampoco sabían lo que iba a ser el futuro de su existencia, pues tampoco lo podían conocer. El Padre Celestial lo conocía todo, eso estoy plenamente convencido. Pondría la mano en el fuego. El Padre Celestial, omnisciente y omnipresente, lo sabe todo, porque al Padre Celestial nada le pide de improviso. Pero Miguel se encontró, Jesús de Nazaret, en su vida, se encontró con estas experiencias y se las encontró de esa forma. Y es así, entonces, pero no hay nada escrito. La vida la escribimos diariamente, cada día y en cada instante. Es así. No sé si he sabido preguntar, responder a todo. Así lo creo. Perfecto. Marcelino. Gracias, Angelita. Un gran abrazo para quienes no había saludado. Bueno, hermano, gracias por tu esfuerzo de la madrugada allá y por este tema interesantísimo. Felicitaciones, hermano. Este, Pienso yo que el proceso que de alguna manera se dio con José fue un proceso totalmente natural, completamente natural. No hubo una intervención para evitar su muerte, no la hubo, y de alguna manera era necesario ese grado de prueba para una personalidad como la de Jesús. De manera que si José no hubiese muerto y que si hubiese continuado, de manera que muy probablemente hubiese surgido otras circunstancias que le hubieran dado pruebas en una forma quizás similar, un poco menor, un poco diferente, pero estas pruebas que definitivamente tenía que vivir para esa capacitación como ser humano. Y era importante ya que él venía como inspirador. Entonces, habría una jugada interesante allí, de manera que los hechos siempre se produjeran en forma natural, pero que se pudiera experimentar en ese proceso de prueba que produjera un verdadero grado de inspiración para no solo el planeta, sino para todos los demás planetas de Nevadón, y diría yo casi que para los 7 superuniversos. De manera pues que interesante esto. Y con respecto a la muerte de Jesús, pues también muy interesante, pero en ese caso Jesús podría haber ido a otro lugar, así como fue a otro lugar cuando intentaron matarlo en Nazaret, de manera pues que permitió esa muerte y era un proceso natural por la decisión pues de quienes dictaron ese proceder tan impresionantemente injusto. De manera que muy interesante el tema y sobre todo la inspiración que produce, la motivación que produce para la vida familiar tan golpeada que está en este momento en el planeta, este tema de José y de María. De manera que sumamente interesante y que se tome como el ejemplo o la motivación para una restitución del hogar, de la familia, que con el favor de Dios tocaremos el próximo miércoles. De manera que, bueno, nuevamente felicitaciones, hermano, por este extraordinario tema. Gracias, 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 Marcelino. gracias, Marcelino. Armando, tu turno. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esa muy linda presentación. A pesar de que habíamos leído la vida, creo que poner ese contexto de las distancias eh, nos pone también en un poco a vivir todas las peripecias de su ciclo vital, sus grandes dificultades.
Creo que, pues, por supuesto, cumplió como padre de manera excepcional, como lo destacas allí, pero creo que también eh, me queda como lección esas profundas dificultades, digo, con tantos hijos, con dificultades económicas, con la necesidad de esos desplazamientos, eh, vivir una época compleja de la realidad histórica del pueblo judío. Y entonces quiero destacar que en medio de su sencillez, lo vi como un hombre profundamente valiente y profundamente claro, sincero y cristalino. Y por eso quizá el libro lo destaca de esa manera. El valor para asumir la cotidianidad y las dificultades y para sobreponerse a ellas. Entonces, muy, muy meritoria esa vida, muy bella y ejemplificante. Muchas gracias. Gracias a, sí, Amanda. La verdad que es una persona entrañable. La verdad que es una figura, es un modelo, hombre preocupado por sus hijos y dándole a vivir, a pelear por la vida, ayudando a los demás hermanos, ayudando a su madre. Es una figura, realmente no se le da el suficiente valor a José, y el libro de Durantia le dedica bastante tiempo, aparece permanentemente como en tercer lugar. Lo que pasa es que la luz de Jesús es tan poderosa y sus hechos tan poderosos que es que realmente pues, te quedas deslumbrado. Entonces los hechos de Jesús y de María pues, son realmente espectaculares. Así. Bueno, continuamos con Octavio Silvio. Gracias, Armando, por tu participación. Hermanitos, buenas noches, gusto en verlos a todos. Fíjense que yo pienso que como acontecieron las cosas, tenían que ser porque Jesús nos tenía que dar el ejemplo de cómo vivir y cómo ser padres. Entonces, siento que lamentablemente, yo siento que sí está dentro del plan de Dios el haberse llevado a su papá. Se oye feo, pero no nos los iban a decir, ¿verdad? Pero yo siento que sí, porque qué casualidad que también se llevó a Juan Bautista y también se llevó a Jesús como murió. Entonces yo siento que a veces los planes que no todos se nos va a decir en detalle, pero a veces los planes son más importantes que en un momento dado que en este caso los individuos. Entonces para mí sí había un plan que no nos los dijeron, pero para mí que sí era importante que se fuera el papá de Jesús, porque si no, no hubiéramos tenido el maravilloso ejemplo que nos dio de cómo debemos de vivir en este mundo y cómo debemos de ser padres. Y fue un proyecto muy importante porque él no empezó su obra hasta que dejó a su familia bien establecida, bien organizada y a todos sus hermanos de alguna manera encaminados. Y es lo que debemos de hacer nosotros como padres terrenales. Entonces siento que era parte del plan. Y también con lo de Juan Bautista, dice el libro de Durantia, no encuentro la hoja exacta, pero dice que iba a esperar o que Juan muriera y si no, que se iba a incorporar con ellos a su predicación. Entonces, una o dos cosas tenían que pasar y Juan murió. Entonces, a veces siento que el plan es más importante que los individuos. Gracias y gusto en saludarlos. Muchas Gracias a gracias. ti, Octavio. No, no, esto es decir que estoy en parte de acuerdo contigo, es decir, porque vamos a ver, el proyecto es el proyecto, es decir, eh, efectivamente Jesús no empieza su vida pública hasta que no desaparece Juan el Bautista. Pero es que te diré más, Jesús murió así porque lo permitió, porque cuando antes no le interesaban bien que se iban a diferentes lugares, al otro lado del Mar Negro, del Mar Rojo, perdón, y del Mar Rojo se cambiaba de zona en diferentes lugares para que no lo cogieran. Se iba de una zona a otra y no lo cogían, se escapaba corriendo. Entonces, si se lo cogieron es porque se dejó coger. Yo creo que hubo un momento que él decidió que se iba a ir de este mundo y aceptó las consecuencias de los malvados que había en ese momento, ¿no? Pero que si se hubiera querido escapar, se hubiera escapado, como hizo siempre, pues se hubiera ido perfectamente. Es también mi opinión muy particular. Gracias, Fíjese, Javier. perdón, fíjese que sí, hermanito, porque yo una vez, en una reunión que tuvimos en el Sábado Azul, yo dije que había sido un suicidio de Jesús
pero un suicidio de amor, porque bien hubiera podido evitar su muerte. Entonces, realmente Jesús sí se dejó, pero también era un ejemplo, una enseñanza que debía de darnos, porque su muerte es una enseñanza muy profunda. No lo voy a platicar aquí, pero sería bueno que usted que maneja bien los temas y eso, o el hermano, ay, no recuerdo, un hermanito que también hace muy bien sus conferencias, pudieran hacer un tema sobre qué fue el mensaje que dio Jesús cuando murió. Gracias y gusto Armando, en verlos. estás hablando de Armando Gutiérrez, Octavio. Así es, don Armando. Gracias. Gusto en saludarlos. Bueno, Octavio, mire la Mariceno que se iba a dormir temprano, preciosa, adelante. Bueno, es que ha sido interesante. Quería felicitar a Javier y preguntar y leer una cosa, preguntar si va a compartir el PDF, pues sería guay. Y nada, quería leer solamente porque en la exposición de Javier he visto que ha utilizado el término Palestina y judío indistintamente y le tengo eso, que desde mi punto de vista, que quiero que se tenga en cuenta algo, nada más. En el texto es sobre la etimología del término Palestina. Y es breve, ¿eh? No es muy largo. Solo Palestina, desde el punto de vista geográfico histórico, es el nombre que recibe el territorio comprendido aproximadamente entre el mar Mediterráneo, el valle del río Jordán, de oeste a este, entre el río Litani y el Negev, sin incluir el Sinaí. Y etimológicamente, momento, etimológicamente, la región recibió diversos nombres desde la antigüedad. Los egipcios lo llamaron Canaán, los hebreos Israel y los romanos la dividieron en tetrarquías, entre las que estuvieron las de Galilea y Judea, nombres persistentes para esas zonas en la lengua y tradición hebrea, para luego darle el nombre de Palestina en el siglo II después de Cristo, concretamente en el 135 cuando el emperador Adriano aunó la provincia de Judea con la de Galilea, para crear una nueva provincia denominada Siria-Palestina. Por su parte, los cruzados la denominaron Tierra Santa. Y el término Palestina tiene su origen en el pueblo filisteo, que se asentó en la zona en el siglo XII a.C. y al que los judíos aludían como Plishtim, o sea, Plishtim. Bueno, no sé pronunciar hebreo, ni judeo, ni nada de eso, no sé qué es exactamente. Los acadios les llamaban Palastu y los egipcios Palusata. Sin embargo, el pueblo de palestino había dejado de existir ya en el siglo VI a.C., cuando la Federación Filistea perdió su autonomía tras la conquista asiria del 722 a.C. No sigo, porque el caso es que hay que ser muy, creo, no es lo mismo para mí un palestino que un judío, para nada, ni antes ni ahora. Bueno, Gracias. hermana, yo solamente me he limitado a leerlo, ¿eh? A leer lo que ponía el libro durante que ponía Palestino. Entonces, no le he puesto, solamente le he leído. Lo sé. Si ya hemos tenido este tema que habló Armando hace un par de semanas, ¿no? O sea, la semana pasada habló y bueno, salió el debate, pero quiero decir que no es lo mismo utilizar un término en sentido histórico que político desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista etimológico. Por eso que quería Sí. especificar nada Lo que más. pasa es que yo creo que los reveladores cuando nos expresan, cuando hablan de esto, contra que esto se publicó en el 1955, en el 1932 se estaría escribiendo, entonces ellos utilizan términos, seguramente los términos en aquella época de las que nos hablan, incluso cuando hablan de la historia de la Tierra y tal, tendrían otros nombres, seguramente. Lo que pasa es que para que lo entendamos, entonces nos hablan de las ciudades actuales, digamos, las situaciones actuales, tanto incluso en localidades, en zonas, para que sepamos localizar de alguna forma, porque seguramente si nos pusieran el nombre real que tenían en aquella zona en aquellos momentos, pues no seríamos capaces de codificar de qué lugar o qué ciudad o qué personaje están hablando. Y yo creo que nos ayuda en ese aspecto, porque si no sería dificilísimo distinguir
se me ocurre Mira, pensar. es que justo, es que además tú mencionas que es país y aquí en este texto que habla de etimología, habla de región, porque como durante la historia ha ido cambiando el territorio y ha sido invadido, pues entonces ya no es país, nunca ha sido país. En ese momento o en el momento en el que estaban Jesús y la familia de Jesús, es posible que en un momento fuera un país. Es como el reino de Asturias dentro de España. Nada más, que dejó de existir, ya no existe. Es eso, nada más. Ok, Gracias, gracias. gracias. Alejandro Forero. Apreciados, buenas noches. Felicitaciones, don Javier. Hiciste Gracias. un hermoso recorrido de un hombre que durante la historia de la humanidad no ha sido muy estudiado. El libro de Durantia nos muestra y nos enseña muchas características desconocidas para muchos. Sin embargo, sí te invito afortunadamente estamos en un grupo de estudio y, sí, y de verdad sí me da un poquito de tristeza, don Javier, el que no hayas tocado algunos libros externos a Urantia, porque acordémonos que Urantia tiene muchos datos y que debemos también de confrontarlos con libros históricos, no libros solamente bíblicos, ¿no? Yo soy judío y en ese orden de ideas está, por ejemplo, las antigüedades de Flavio Josefo, que nosotros bien sabemos que fue un judío romano, tenía sangre de ambas culturas, y aparece una historia o aparece un soporte muy bonito también de la familia de Joseph y Miriam, que es el verdadero nombre de María, ¿no? María en hebreo es Miriam, y de José y Joseph. Pero independientemente de eso, sí les invito a que le echemos de pronto en algún momento una ojeadita al protoevangelio de Santiago, donde nos habla de un José que era viudo, y no aparece en el libro de Durantia. Y aparece este hombre como con mucha más edad, porque aparece viudo con dos hijos, que después, por supuesto, toma a Miriam o a María como su esposa para custodiar su, su, para custodiar su vida matrimonial. Pero hay otro libro también apócrifo muy interesante que también los invito a que lo investiguen, que se llama La historia de José el Carpintero, que fue ya escrito como por el siglo VI, que presenta una biografía y que según los historiadores fue el propio Jesús de Nazaret que instó a que en algún momento se hiciera ese libro. Y habla no solamente de que José era viudo, sino que vivió célibe durante 40 años y luego tomó a su primera esposa. Y allí aparece, que el nombre de la esposa no aparece, la primera esposa no aparece su nombre, pero sí aparece el nombre de 4 hijos varones y 2 hijas. Esto significa que después de quedar viudo, porque él vive con esta mujer durante casi 40 años, y después de estos 40 años viene con 6 hijos y se enfrenta, llamémoslo así, al matrimonio con Miriam. Son daticos que voy dando para que miremos de pronto ese concepto, ¿no? Porque vuelvo y le reitero, el libro Durante es un libro extremadamente, y cuando comenzaron la clase hoy, todos decían que han leído el libro Durante 5, 4, 6 veces, y cada vez ¿no? El libro Durantia es extremadamente dinámico. Tú puedes leer hoy un documento con una sección y mañana lees ese mismo documento y esa misma sección y le encuentras otros secretos. Y dentro de un mes otra vez. Es un libro extremadamente dinámico, pero era mi aporte, ¿no? Que de pronto abriéramos esa parte. Lo mismo estoy de acuerdo con Marisa, hay que tener mucho cuidado con la etimología, que Palestina era una religión en ese tiempo, como era la región de Judea en los tiempos de Jesús. No existía una Palestina general como se conoce ahorita, no existía, más aún, la palabra palestino, para de pronto ampliarte un poquitico más, en hebreo es los Felishim. Felishim son los filisteos, los palestinos vienen de la raza de los filisteos, ubicados ahorita en Gaza y en Damasco. Pero era mi aporte, pero de verdad felicitaciones porque hizo una tarea muy bonita y de verdad muchas gracias porque aprendimos mucho de la vida de un varón que como le decía la historia, lo tenía oculto, llamémoslo de esa manera.
Mil Bien, gracias a gracias. ti, Alejandro, por tu participación. Javier, ¿tienes algo que decirle a No, Alejandro? Sí, no, adelante. rapidísimo, porque efectivamente el protoevangelio hemos hecho referencia, está el documento ahí, y los otros documentos apócrifos también hay varios documentos hacen referencia, pero es que al final siempre llegamos a una cosa, es decir, yo he leído la Biblia entera seguramente un par de veces, eh, una vez, para no mentir, entera una vez. Y he leído bastante documentación. Entonces hay un momento en que tú tienes que asignar tu fe, es decir, ¿en qué quiero creer? En la Biblia, ¿en qué versión de la Biblia? ¿No? En el libro de Urantia, en otros evangelios o escritos canónicos y no canónicos. Tienes que, es decir, puedes leer de todo e informarte de todo, pero al final tú te tienes que posicionar. Entonces, para mí, yo me posiciono con respecto al libro de Urantia, considerando que es más verdadero que otras cosas, aunque no me dé toda la información, pero es un tema de fe, es un tema de fe. Es decir, si yo creo igual el protoevangelio de Santiago, tengo un problema, un conflicto enorme. ¿A quién creo? No puedo creer a uno y al otro, o a los dos y no creer a ninguno. Entonces, bueno, de alguna forma te tienes que posicionar alguna vez. Pero bueno, es una discusión un poco bizantina. No me alargo. Gracias. Marcelino. Sí, simplemente coincidí con Javier con respecto a lo de Palestina, probablemente los reveladores, como hay esa zona, de alguna manera se le ha colocado ya durante mucho tiempo un nombre, pues entonces ellos tratan de ubicar ese nombre en la actualidad, pero no necesariamente tenía que ser el nombre anterior, o sea, en algunas Biblias uno dice las Palestinas de la época de Jesús, es decir, esa región, pues en la época de Jesús, no necesariamente que se llamaba así. Y entonces eso probablemente es lo que ocurre. Pero indiscutiblemente Maricé y nuestro hermano que acaba de hablar tienen razón en eso. Y lo otro rápidamente es que Jesús, la vida total de Jesús fueron 35 años, 7 meses, perdón, 35 años, 7 meses y 17 días. Esa fue la edad de Jesús. 35 años, 7 meses más 17 días. Eso era todo, Angelita. Mil gracias, Marcelino. Arturo. Estaba antes Liliana, creo. Ah, no. No, veo, Ah, es no. que creo que ya se salió. Ah, salió, sí. Bueno, Sí. perdón, no Ya quiero estoy, tener mucho. ¿Dónde pero estás? aquí ¿Tú Ah, ibas a hablar, Andrea pero Liliana? si quieres, Arturo, puedes seguir. no, por favor, adelante, hermana. Adelante, Andrea. Ok. No, simplemente quería resaltar algo que me llamó la atención de la lectura y es allí, si no estoy mal, ahí decía que, bueno, que al ángel Gabriel se le encomienda esa tarea de elegir esa familia y que habían tres familias, si no leí mal, que habían tres familias posibles candidatas. Entonces me emociona pensar esto porque imagínese tremenda tarea y me hago la idea, me imagino ese momento del ángel Gabriel estando allí diciendo, bueno, wow, el hecho de que hubieran tres familias, pues no es que no sea optimista, pero bueno, entonces uno dice, no solamente era la de José y María, habían otras dos bonitas familias y entonces me emociona porque yo me imagino en ese momento esa gran tarea de escoger entre esas tres y decir, bueno, quién es José, quién es María, cómo se conocieron, o sea, me ha volado la imaginación con estos detalles que nos ha comentado Javier, que yo no los había leído, de cuántos años tenía María, de cómo se, aunque muy brevemente, pero nos deja algo que pensar, cómo se conocieron. Entonces, esta tarea tan bonita y tan detallada, me imagino que con lujos de detalle, ver cada cosa, cómo se conocieron, cuántos años tenían, cómo se crió María, cómo se crió José. Sí, José. Entonces,
pues me da mucho porque claramente cuando leo esto, cuando escucho esto, también miro hacia adentro, miro y cómo está mi familia y qué de esas cosas bellas que tendría esa familia o que tendría esas características eh, puede tener ahorita la mía. Entonces, en María y José, pues el amor creo que es la base de todo, ¿no? El amor entre ellos dos. No sé si para esa época todas las parejas, pues como uno lee de tantas culturas, no sé si para esa época todas las chicas pudieran escoger con quién formar su hogar o ellos tuvieron ese privilegio, lo desconozco, pero entonces sí me parece muy fundamental que se vieron y se enamoraron y había realmente amor allí. Ahora pienso, cuando nos contabas, 14 años, cuando María se casa, entonces tengo una hija. Entonces mi hija tiene 15 años, entonces yo digo, wow, María ya. Entonces quiere decir que María ya tenía toda una conciencia y una personalidad y un carácter ya muy maduro como para formar un hogar. También encuentro algo de relación en que 14 años tenía Jesús, según lo que entendí, cuando murió su padre, ¿sí? Cuando muere José, entonces 14 años también tenía. Entonces, al parecer, creo, por lo que me da a entender la lectura, 14 en aquella época, ¿no? Porque los tiempos cambian, 14 años podrían ser lo suficiente de en aquella época un ser humano tener una conciencia y una personalidad tan madura y responsable y un carácter para asumir una familia. O sea, María a los 14 años se casa y asume conformar una familia. Y José se muere y Jesús tenía 14 años y prácticamente conformó, aunque ya era su familia, pero digámoslo, se tomó esa responsabilidad, pues, porque se muere su padre. Entonces, Andreita, sí. discúlpame, seamos generosos con la palabra de los demás, muñeca, sí, porque es que tú hablas muy rico, pero nos estás repitiendo lo que nos acaba de exponer Javier. Me disculpas, pero es que ya son las 8 pasadas y no quiero dejarlos ir, faltan dos personitas por hablar. ¿Sí me entienden, mi Andreita? No, pues pensé que, pues como me dieron la palabra, pensé que Sí, mi podía, niña, pero es que tenemos. era solamente decir eso. Muchísimas gracias. No, a ti, disculpa, pero como te digo, seamos generosos también con la palabra de los demás. Qué pena molestarte, pero ya es tiempo de cerrar la sala. Entonces, Arturo, continúa tú. Por favor, sé breve y después Armando también te ruego brevedad y terminamos, ¿sí? Gracias. Adelante, Arturo. Le cedo la palabra, por favor, a Armando. Mi consulta era una consulta para Alejandro, que no está relacionado realmente con el tema. Y como no hay tiempo, me guardo ahorita mi comentario. Entonces, adelante, Armando, por favor. Arturo, mil gracias por tu comprensión, pero también soy bien respetuosa de los tiempos. Armando. No, muy brevemente frente a la expresión de Alejandro, creo que la presentación de la vida de José es impecable y está absolutamente íntegra y completa porque creemos que la posición de Urantia es la más, es la que más luces nos puede dar por múltiples razones y porque además creemos en ella y que las demás referencias pueden ser de contexto, pero siempre encontramos en Urantia una visión mucho más grande de todos los registros históricos y revelaciones anteriores. Entonces nunca están al mismo nivel. Esa es una opinión respetuosa, muy personal. Muchas gracias. Correcto, estoy contigo. Bueno, a todos mil y mil gracias. Les recuerdo que Marcelino Ramírez, para aquellos que tengan el WhatsApp de él, está de cumpleaños mañana, ese pelirrojo. No le voy a preguntar cuántos años, porque ya es como las mujeres, no decimos cuántos. Desde aquí, mil felicitaciones, Marcelino. Feliz, feliz vuelta al sol. Dios te proteja y te siga conservando para nosotros. Ya Muchas luego les gracias, Angelita. compartiré. Mire, Angelita, le invitamos para el próximo miércoles a una jornada muy polémica y muy interesante que la voy a hacer casi con toda la concita del libro, Sexualidad y Familia, según el libro de Durante. Ok. Muy, Mil muchas gracias. gracias nuevamente. Maravilloso. Javier,
Mil gracias. Por favor, me vas preparando una bien buena para el año entrante, así como Pero de abrebocas. Ah, despedirme nada más, ¿no? te despido, pero que hay que preparar algo para el año entrante. No te preocupes, tengo una para hacerle competencia a Marcelino, que está ya hecha, que se llama, es un tema de la homosexualidad. Caricias y cosas Maravilloso. duras, pues Yo lo he para escuchado. duro. Tema candente, tema candente. Está ya hecho, no os preocupéis, está ya hecho. Javier, anhelamos Venga. tu presencia el miércoles, ojalá que nos pudiera, o por lo menos en diferido, para tu opinión, es importante tu Sí, sí, opinión. no te preocupes. Procuraremos hacer el esfuerzo. El próximo miércoles, ¿no? Sí, Venga, y vamos ya a el ver. próximo miércoles cerramos la sala por este año, hasta el año entrante. Entonces, todos los que puedan asistir, les agradecería infinitamente. Venga, pues un fuerte abrazo a todos, que Dios bendiga y cuidaros. Ah, el miércoles es festivo aquí, ¿no? Con mayor razón, puedes entrar. Es día 6, sí. Ok, mi linda. Bueno, Lucy, Sí, con mucho gusto. Muchas mil gracias, gracias. Javier. Gracias a vosotros.